Mi nombre es César Landa, soy profesor de la Facultad de Derecho de la PUC y esto es Enlace Derecho. Nos preguntamos qué es el derecho constitucional y para responder habría que recordar que esta disciplina se crea el siglo XIX, luego el establecimiento de los estados constitucionales. El objeto del estudio del derecho constitucional es la forma de organización del poder del Estado y la regulación de los derechos fundamentales como una forma de garantizar libertades y la protección frente a los excesos del poder. De modo tal que esta rama del derecho nace como una fuente del derecho público, pero que abarca en su desarrollo también irradiando los distintos ámbitos de los derechos privados o de otra naturaleza, con lo cual la Constitución y el estudio de la Constitución se convierte en un estudio de las fuentes del derecho. El concepto de Constitución tiene sus orígenes en la forma como se concebía la organización social en el mundo antiguo. Aristóteles señalaba que donde hay hombres hay sociedad y donde hay sociedad hay derecho. Y este derecho se basaba en una norma suprema llamada Lex Fundamentalis y que modernamente se ha llamado Constitución. La naturaleza de la Constitución es de carácter jurídica y política, por cuanto la Constitución lo que busca desde el punto de vista político es limitar y racionalizar el poder, ¿no? Ya lo diría el pensador Carl Schmitt, que si bien la libertad del hombre es ilimitada en principio, la libertad más bien del Estado es limitada a través de la ley. Esto requiere de otro principio de organización, es decir, división del poder, para que de manera especializada no se concentre y no viole los derechos fundamentales. De tal modo que la naturaleza política de la Constitución se expresa en el artículo 45, cuando se señala que el poder del Estado emana del pueblo, pero que sus autoridades le ejercen con las limitaciones y las responsabilidades que la Constitución y las leyes establece, lo cual ahí se consagra un principio jurídico que hace que la Constitución sea la fuente del derecho peruano. La fuerza normativa de la Constitución tiene su origen en el poder constituyente, que fue una creación durante la etapa de la Revolución Francesa del pensador Sieyès, cuando señaló que ese tercer estado que representaba al pueblo se convertía en la fuente de legitimación a través de su obra, que fue la dación de la Constitución. De ahí surge este concepto de soberanía popular, que es la que justifica la dación de un nuevo orden político y jurídico, pero esa soberanía política se ha ido transformando en una soberanía jurídica, es decir, donde la Constitución y las leyes las que prevalecen, ¿no? En ese sentido, el poder constituyente, cuando dicta la Constitución, a través de una asamblea constituyente, queda inserto dentro de ella y su obra es la Constitución. Y solamente reaparece cuando se lleva a cabo una reforma a la Constitución, pero aparece como un poder constituyente instituido, es decir, no pleno y absoluto como en su origen, sino limitado a las reglas que la Constitución ha establecido. Pero ese poder constituyente no es otra cosa que el pueblo que es consciente de sus derechos y actuante en función de sus intereses. Ahora bien, las constituciones pueden clasificarse y ciertamente hay muchas formas de entenderlas, pero siguiendo a García Pelayo diríamos que hay tres tipos de constituciones. La primera es una constitución normativa, en la medida que se basa en un principio de racionalidad, ya que la Constitución está escrita de manera objetiva y como la conocemos, tiene una parte que asegura los derechos fundamentales y otra que garantiza los límites del poder, así como las reglas de su reforma. En nuestra Constitución esto lo consagra en el artículo incluso 51, donde señala que la Constitución prevalece sobre las leyes y así sobre otras normas de inferior jerarquía. También existe la Constitución histórica, que se funda en un principio de legitimidad, ya que los usos y costumbres que a lo largo del tiempo perviven en una sociedad son los elementos valiosos que organizan la sociedad y el Estado a través de normas materialmente constitucionales, ¿no? Y estas expresiones de esos valores y principios quedan consagrados en nuestra Constitución en el artículo 139, numeral 8, y también el artículo 149, donde hace que el derecho consuetudinario sea fuente del derecho, subsidiaria en unos casos, pero prioritaria en el caso de los pueblos indígenas. Y en tercer lugar, hay una concepción sociológica que se funda en un principio de realidad, ¿no? Por cuanto la Constitución es la realidad, no es el deber ser, como en el caso de la Constitución normativa. De ahí que
los factores y los hechos del poder fácticos son la fuente del derecho. Nosotros podríamos decir, en conclusión, que el modelo que tenemos de constitución es mixta, porque tiene obviamente elementos de una constitución sociológica, una constitución histórica, pero sobre todo de una constitución normativa. En relación a los tipos de normas que tiene la constitución, podemos señalar que la constitución tiene normas principio y normas regla. Las normas de principio son normas de optimización porque hay una finalidad determinada a la cual la sociedad y el Estado debe conducir. Sin embargo, no tiene un presupuesto de cómo llevar a cabo ella. Eso la distingue de las normas regla, que son normas tipo formulación legal donde hay un presupuesto y una consecuencia jurídica, con lo cual la labor es subsumir los hechos en el presupuesto de la norma y saber la consecuencia jurídica, mientras que en las normas de principio no hay una forma de subsunción de los hechos en el presupuesto, sino más bien de una valoración, una ponderación para saber llevar a cabo la finalidad que la norma establece. Así, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esa es una norma principio. Mientras que el artículo 224F de la Constitución es una norma regla, porque en ella se especifica que ninguna persona puede ser detenida sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Esto nos lleva a entender también una segunda clasificación deóntica de las normas, porque hay normas que prescriben algo, mandatorias. El artículo 58, por ejemplo, señala que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. O el artículo 43 de la Constitución, que dispone que el Perú es una república democrática, social y descentralizada, ¿no? Basada en el principio de separación de poderes, ¿no? Otras normas constitucionales son de carácter prohibitivas. Por ejemplo, el artículo 224H, donde señala que ninguna persona puede ser sometida a tortura, malos tratos y tratos degradantes. Como consecuencia de ello, su declaración será nula. Y otras normas son de carácter facultativo. Por ejemplo, el artículo 31 de la Constitución establece que el voto es obligatorio, pero hasta los 70 años. Luego de él es facultativo. De modo tal que estas clasificaciones de las normas permiten entender que hay un matiz que el juez, el intérprete, el operador del derecho, sabrá darle la fuerza normativa en función de la naturaleza jurídica de cada una de las disposiciones constitucionales. Finalmente, la Constitución peruana, como las constituciones modernas, tiene básicamente tres partes, ¿no? Una primera parte está referida a lo que se conoce como los derechos fundamentales, que recogen el conjunto de catálogos no taxativos, enunciativos de los derechos humanos de todas las personas. Una segunda parte está referida a la regulación orgánica del poder, donde se racionaliza y limita, estableciendo la división de poderes, las competencias tasadas de cada uno de esos poderes, para que cuando haya excesos pueda haber responsabilidad y controles recíprocos bajo el principio de equilibrio y control entre los poderes. Y en tercer lugar, se ha incorporado de alguna forma modernamente, ya desde hace un siglo, pero para la historia constitucional es algo moderno, el régimen económico o la cuestión económica, dado que la relación entre sociedad y Estado, derechos y organización del poder no puede estar ajeno a la forma como se organiza la economía, y por eso existe este tercer rubro, que es el régimen económico, con lo cual hay una triada contemporánea de sociedad, Estado y economía, aunque modernamente también se habla de un cuarto elemento, el medio ambiente, porque la explotación económica, sea de los particulares del Estado, no está ajena a dejar a las futuras generaciones un ambiente adecuado para su supervivencia. Por eso se habla también de una constitución ecológica. Ahora ya sabes la importancia del derecho constitucional y la Constitución peruana. Esto fue Enlace Derecho y hasta la próxima.